Saludos amazónicos, un gusto realmente volvernos a encontrar a través de la señal de Ecuador TV, su televisión pública, Canal 7. Palabra Amazónica, una nueva emisión de este programa que quiere analizar pues temas relacionados con nuestra bella región amazónica. Y nuestra bella región amazónica es tan bella, es tan presente en todo lado que estamos desde la ciudad de Quito, desde el Jardín Botánico de la ciudad de Quito, pero en la sección amazónica de este jardín hermoso, de este pequeño pulmoncito, ¿verdad? Se les aconseja venir cuando pasan por la capital, paséense por aquí, un hermoso lugar, y podrán ver también aquí cerca, estamos cerca del orquidiario, pues toda la variedad de especies de esta flor que ha sido declarada como la flor nacional de Ecuador, ¿verdad? La orquídea es la flor del Ecuador. Y estamos aquí para conversar el día de hoy de un tema muy importante dentro de la óptica de los cambios que se están dando en nuestro país en los últimos tiempos, ¿verdad? Vamos a hablar de la Ley Orgánica de Comunicación, vamos a hablar del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Lo vamos a hacer con el presidente de esta entidad que se ha generado a partir de esta nueva ley. Me refiero a Patricio Barriga, quien es el presidente y preside este importante organismo, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Y como siempre, bueno, saludando, Patricio, qué gusto tenerte aquí en este entorno cuasi amazónico, o sea, con todo este verde podemos decir que casi estamos en la Amazonía, muy cercanos por estas flores que nos recuerdan la exuberancia de esta parte del país. Y Patricio, contigo vamos a conversar un poco de todo este proceso que tú lo viviste en primera persona, ¿verdad? Y un periodista con amplia experiencia, Patricio, que ha vivido el antes y el después, ha ejercido el periodismo en un momento cuando la ley de comunicación no existía como existe ahora. Había otra ley, pero que no se preocupaba tanto de lo que se preocupa la actual ley orgánica de comunicación, y ahora en esta nueva etapa de este importante ejercicio profesional, no solo vinculado a los periodistas, sino a los comunicadores en general. Entonces, Patricio, antes de empezar nuestra conversa, ¿verdad?, vamos a ver un reportaje que nos ubica un poco en el tema. Muy bien. Durante décadas, en los programas de los medios de comunicación ecuatorianos, en especial en los humorísticos, era muy frecuente escuchar frases como estas. ¡Bonito, qué rica! Te pasaste, negra. Vamos para que me quites el dolor de los riñones. No vas a tener que tragar, animal. O sea, tú eres negro, o sea, quiero que sepas eso, ¿ya? Un informe de la Defensoría del Pueblo de 2012 señala que 6 de cada 10 piezas publicitarias se componían de contenidos machistas y sexistas. Para los expertos, los problemas en el sistema comunicacional del Ecuador radicaban en la falta de un adecuado monitoreo de los contenidos, sumado al poder de influencia de algunos medios de comunicación privados. Por ejemplo, la libertad de prensa fue patrimonio de pocos grupos económicos. Estos poseían periódicos, frecuencias de radio y televisión. En 2007 existían 1.178 medios privados y tan solo 86 medios públicos, y ninguno comunitario. Sobre este tema, consultamos a algunos ciudadanos de la región amazónica. Muchos coinciden que en la Amazonía la práctica de la comunicación es un fiel reflejo de lo que hacen los medios de comunicación nacional. Sin embargo, el turbulento manejo de la comunicación en el país pretende dar vuelta a la página. 2013, un año que marca un antes y un después en el manejo de la comunicación en el país. Este año, y luego de 36 meses de intensos debates nacionales, la Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de Comunicación. El sueño de tener un marco legal que haga efectivo el derecho de todos a la libertad de expresión y el acceso a una información de calidad se convirtió en una realidad. Para el oficialismo, esta tarea no fue fácil. Durante el tiempo que estuvo la ley en debate, algunos medios privados y sectores de la derecha intentaron boicotear la aprobación de mencionada ley. La tildaron como ley mordaza. ¿Por qué? Según el oficialismo,
esta ley afecta directamente a sus intereses particulares. Sin embargo, la ley de comunicación se aprueba y la misma da paso a una entidad encargada de hacer cumplir los derechos ciudadanos. Se trata del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, conocido como Cordicom. Su tarea es clasificar los contenidos, establecer las franjas horarias, velar por su cumplimiento y fijar mecanismos para que la ciudadanía conozca cómo ejercer sus derechos cuando estos sean vulnerados. En este camino, Cordicom está dando sus primeros pasos. Por ejemplo, ha creado una plataforma en su página web para que la ciudadanía denuncie algún tipo de discriminación o vulneración de los derechos de la ciudadanía por parte de algún medio de comunicación en el país y de la región amazónica. Otro de los pasos concretos que ha dado la entidad es la creación del Reglamento de Registro Público de Medios de Comunicación. Esta normativa tiene el objeto de garantizar los derechos de todos los actores sociales que intervienen en la comunicación. Para algunos colegas comunicadores de la región amazónica, este tipo de acciones permitirán mejorar las prácticas comunicativas de los medios de comunicación local. Mi nombre es Juan Carlos Figueroa y bienvenidos a un programa más de Palabra Amazónica. Estamos de vuelta aquí en Palabra Amazónica y estamos de vuelta con Patricio Barriga. Patricio, creo que la primera pregunta que te tengo que hacer después de haber visto nuestro reportaje, pues es ¿por qué se expidió la Ley Orgánica de Comunicación? ¿Por qué se tuvo que hacer una ley cuando había todo un debate alrededor de este tema que decía que la mejor ley es la que no existe? Gracias, Giovanna. Y realmente me da muchísimo gusto de participar en este espacio, en Palabra Amazónica, palabra que si no existía Ley Orgánica de Comunicación, si no existía toda esta serie de luchas cotidianas de la gente, posiblemente sea todavía una utopía. Hoy es una maravillosa realidad y justamente por ello quisiera partir de un antes y un después. Cómo eran las cosas antes del 2007 y cómo después del 2007 que se marca justamente una nueva, no digamos una nueva época, una época de cambios, porque no solamente es un juego de palabras, una época de cambios en donde fundamentalmente, en lo que refiere ya a los derechos de las personas, que se vieron materializados, que se vieron, digamos, hechos realidad en una nueva Constitución de la República. En esa Constitución de la República también se determinaba leyes que vayan reforzando ese espíritu garantista de los derechos. Y allí estaba la Ley Orgánica de Comunicación, para darle forma justamente a este sueño colectivo, este sueño de igualdad de derechos y oportunidades para las personas. En esa línea, y mira que han pasado cuánto tiempo, 5 años desde el 2008 que se expidió la Constitución, ese nuevo marco normativo, ese nuevo trazado de cancha. Allí la gente en un referéndum había dispuesto que haya una Ley Orgánica de Comunicación y no fue sino después de 5 años, después de una campaña feroz, intensa, onerosa, de gente que, como tú lo decías, expresaba esto que realmente no tiene sentido, que la mejor ley es la que no existe, porque hemos visto que las autorregulaciones tan proclamadas y cacareadas desde las mismas asociaciones ecuatorianas de televisión, de las asociaciones ecuatorianas de radiodifusión, jamás fueron implementadas, simplemente eran letra muerta. Yo creo que ese es uno de los aspectos esenciales por los cuales nace la Ley Orgánica de Comunicación, y la Ley Orgánica de Comunicación que hace nacer también a dos instituciones que van en la línea de proteger los derechos de las personas en el ámbito administrativo, ciertamente, pero al fin los derechos a la comunicación y a la información, la posibilidad de que por fin volvamos a tener nuestra voz, volvamos a tener la palabra. Ahora, la democratización de la comunicación, que es uno de los ejes fundamentales. Ahora tú, Patricio, decías la Ley Orgánica de Comunicación marca la cancha y justamente es eso que como que le provocaba un prurito así a los medios que decían que cómo es posible que tengamos una cancha marcada, ¿dónde queda la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de información si tenemos una ley que nos obliga a hacer o no hacer ciertas cosas? Más bien, creo que esa libertad de expresión, creo que hoy atraviesa un momento muy robusto, muy saludable.
Porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho que tiene límites, y los límites están justamente en que eso no atropellen los otros derechos de las personas. Y creo que esto es absolutamente necesario de remarcar, porque la Ley Orgánica de Comunicación ha devuelto justamente la palabra a aquellos sectores invisibilizados. Y ese prurito del que tú hablas, Giovanna, tiene más bien en relación a que los medios de comunicación concentrados en muy pocas manos, evidentemente, estaban disputándose ese poder y esa propiedad de los medios de comunicación, que hoy cambian dramáticamente. Y cambian dramáticamente porque no podemos hablar de democratizar la comunicación si, por ejemplo, no democratizamos el espectro radioeléctrico. Y aquí en la ley se establece entonces una distribución mucho más equitativa de las frecuencias. Un 33 para los privados, un 33 para los públicos y un 34% para los comunitarios. Y miren, en el caso de la región amazónica, cómo estaban distribuidos. Ahora mismo podemos hablar de que de los medios de comunicación, un 86% siguen en manos privadas. Apenas un 4% son públicos, pero aquí hay algo interesante, que por fin aparecen nuevos actores, que son los medios comunitarios. Y yo creo que esto vale la pena reforzarlo y vale la pena destacarlo, porque a través de estos medios de comunicación por fin podemos visibilizar aquellos sectores que históricamente habían estado excluidos. Estamos conversando con Patricio Barriga, él es el presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, más conocido, y tal vez ustedes ya lo han escuchado en las noticias, Cordicom, ¿verdad? Y si pudieran, si a través de la televisión pudiéramos también hacerle oler los perfumes, aquí realmente se huele a Amazonía. Lo que estamos oliendo aquí, Patricio y yo, y los cámaras que están aquí, todo el equipo, es una flor que es muy bonita en la Amazonía, se llama papango, y es una flor que hace un perfume que, como esto, irradia por todo lado, y esto nos hace sentir como en casa, como que estuviéramos de verdad en la región amazónica ecuatoriana. Pero quiero continuar preguntándole justamente a Patricio la institucionalidad que se crea dentro de la Ley Orgánica de Comunicación. Se crean estas dos instancias, una la presides tú, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, y la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, que la preside Carlos Ochoa, un conocido y reconocido periodista que ejerció hasta hace poco en Gama TV, nosotros lo veíamos ahí. Ahora, Patricio, ¿cuáles son las funciones de Cordicom? Eres el vengador solitario, están ahí todos para castigar a los que se portan mal. Hay que derribar esas ideas que nos intoxicaron ciertos políticos, ciertos medios de comunicación que evidentemente estaban defendiendo sus intereses, no los intereses de la gente. Digo, en el caso, por ejemplo, del Consejo de Regulación, no es una institución, quizás de manera didáctica. La ley tiene dos instituciones que son hijas de esta ley. Ley que fue expedida mediante publicación en el registro oficial el 25 de junio del año pasado, del 2013. 2013, yo me acuerdo. Allí, cerca de San Juan, una fiesta tan importante para la sierra. Nacen estas dos instituciones. La una, que es el Consejo de Regulación, que es, como su nombre lo indica, está para regular, para expedir la normativa que garantice los derechos en el ámbito, digámoslo así, de la prevención. Y la otra institución es la Superintendencia de Información y Comunicación, que está para sancionar, es una suerte de juez administrativo, para sancionar las vulneraciones a los derechos de las personas, si así lo hubieren, en los medios de comunicación. Entonces está en el ámbito de la reparación. Ya. Lo que ha hecho este Consejo en el ámbito de su competencia ha sido expedir la normativa, la reglamentación, las resoluciones correspondientes para asegurar la aplicación de la ley y para proteger, precautelar y promover los derechos de la gente. Y ahora, pero ¿cómo está estructurado? Tú estás al frente como presidente, pero después, ¿quién más trabaja ahí en esta institución y cómo hacen esta regulación? ¿Cómo es un día normal en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación? Es feroz e intenso, más aún cuando O sea, ha tenido que partir de institucionalidad cero y crear la institución para poder tener los recursos. Y esto es súper importante, tener claro que si no se tienen recursos no se puede garantizar los derechos. Ahora mismo que está en debate algunas otras cosas
que evidentemente con posiciones muy respetables, pero que no toman en consideración las necesidades de la gente. Entonces, a ver, además del Día Feroz, ¿cómo está integrado? Este consejo es un cuerpo colegiado que tiene representación del Estado. Aquí también hay otro mito que hay que derribar, que es un apéndice del Ejecutivo y que por supuesto la representación del Ejecutivo le resta independencia y le resta las posibilidades de que pueda trabajar o gestionar en favor del derecho de todas las personas, sino solamente del presidente de la República o de los funcionarios de gobierno. O lo sea, cual no es hay falso. un teléfono verde que te en timbra absoluto. y te dice, Patricio, tienes que decir y hacer esto. No, en Eso. absoluto. La representación es del Estado. Las instituciones que están allí participando en este cuerpo colegiado son la Defensoría del Pueblo, que tiene allí una delegada que es la doctora Paulina Mogrovejo, especialista en derechos humanos. El Consejo de Participación Ciudadana, cuyo delegado es el sociólogo Hernán Reyes, cuyos aportes han sido significativos para entender mejor la realidad comunicacional y aquella que queremos modificar sobre la base justamente y de lo que ahora mismo estamos nosotros empeñados, quizás como uno de los ejes fundamentales de acción, la lucha contra la discriminación en los medios de comunicación social. Tenemos la representación de los consejos de igualdad, consejos en transición, todavía no están conformados, apenas uno está allí ya vigente, que es el Consejo Nacional de Discapacidades, cuya representación es, en este caso, la delegada de la presidenta del Consejo de la Niñez y Adolescencia, quien es Tamara Merizalde, también una socióloga valiosísima, y están los gobiernos autónomos descentralizados, el representante de los gobiernos provinciales, de los gobiernos parroquiales de los municipios, quien es Roberto Wolgemuth. Y por supuesto un delegado del Ejecutivo, que en este caso en representación del señor Presidente de la República, soy yo y quien preside el Consejo de Regulación. ¿Y por qué un delegado del Ejecutivo? Bueno, es el Ejecutivo el que formula política pública. Así es. Por supuesto, se necesita una coordinación estrecha, ¿verdad?, de las acciones que pueda llevar adelante este Consejo para que a través de este cuerpo colegiado se pueda hacer propuestas en la formulación justamente de esa política pública. Ese es el Consejo. Y un día normal de trabajo, más allá de lo que refiere justamente consolidar la institución, es analizar. Tenemos varias fuentes allí que nos sirven de insumos para nuestro trabajo, que son áreas agregadoras de valor que dentro de esta institución están conformadas por una dirección de investigación y análisis, esta que por ejemplo llevó adelante todo el proceso de registro de medios, que ya es vamos información a hablar y vamos extremadamente a ver valiosa. en específico lo no de me la voy entonces a Amazonía. detener, sino más adelante podría desarrollarlo. La de evaluación de contenidos para saber si es que existen o no contenidos discriminatorios, después de un análisis profundo, semiótico, en fin. La dirección de proyectos comunicacionales, porque este consejo emite informe vinculante para quienes quieran postular por una frecuencia. La de contacto ciudadano, que nos permite establecer las relaciones necesarias con los distintos colectivos sociales. La dirección de comunicación también, por supuesto, y la dirección de regulación, que evidentemente allí se produce la normativa, las propuestas de reglamentos que luego serán considerados y aprobados por el Pleno. Bueno, hemos visto un poco para entender, por eso valía la pregunta, para entender cómo está estructurada esta nueva instancia que está trabajando, sobre todo en función de los derechos de los y las ciudadanas de Ecuador. ¿Y qué proceso hay que hacer? Que se lo preguntaré después a Patricio Barriga, el presidente de Cordicom, ¿verdad? ¿Cómo empoderarnos de esos derechos y cómo hacer para hacer denuncias? Porque tenemos que ya librarnos un poco de ese yugo de decir, bueno, es que los medios siempre han hecho estas cosas, pasan cualquier cosa y nosotros, si no le gusta, cambie de canal. No, no es eso, o apague la radio o no compre el periódico, no es eso. Hay cosas que antes no pueden ser publicadas, no pueden ser expuestas porque vulneran nuestros derechos. Entonces, eso es el cambio cultural que hay que hacer, ¿no? Y el cambio de época, si queremos mantenernos en la línea que manifestaba Patricio Barriga. Pero vamos ahora específicamente a la región amazónica con este sonidito de cascada que tenemos al fondo, lo están escuchando ustedes también en sus aparatos de televisión. Estamos aquí en este hermoso pedacito amazónico en la ciudad de Quito, en el Jardín Botánico de Quito.
La Ley Orgánica de Comunicación para la región amazónica, ¿qué cambios provoca desde tu punto de vista, Patricio? Fundamentales. Por ejemplo, en este mismo momento, ¿verdad? Sí, de repartirse el 33, 33, 34, hay las frecuencias disponibles. Pero sin embargo, ¿a quién ha interesado? ¿A quién de aquellas personas que buscan un medio de comunicación le interesa la Amazonía? Si estamos solamente enfocados en, digamos, desde el sector privado y a veces desde el sector público también con un enfoque estrictamente de beneficio político, pero desde el sector privado simplemente con ese objetivo de rentabilidad económica, pues no se han desarrollado medios de comunicación y yo creo que este es el momento en el cual nosotros, por ejemplo, estamos buscando estimular. Estamos trabajando con las instituciones correspondientes, con las instituciones del Estado, en la formulación, decía antes, de política pública para que puedan desarrollarse proyectos de medios comunitarios, en donde estamos asistiéndolos con el asesoramiento. Estamos buscando las formas, cómo pueden estos sostenerse económicamente en el tiempo y estamos también desarrollando en este caso con la Autoridad de Telecomunicaciones programas de talleres de capacitación para que estos proyectos sean presentados y tengan esa robustez que les permitan, una vez más insisto, sostenerse. Creo que ese es uno de los cambios fundamentales que van a llegar a modificar, ojalá en el tiempo más pronto posible, en el inmediato plazo, esta que es una realidad. Una relación casi de 9-1 de medios privados que todavía existen en la Amazonía y que queremos que se desarrollen más medios comunitarios, más medios públicos que puedan llegar a reflejar y a retratar de manera adecuada la interculturalidad, la riqueza cultural que tienen nuestros pueblos y nacionalidades. Ahora, Patricio, ustedes como Cordicom me decías que han hecho como un inventario de los medios a nivel del Ecuador, pero si nos vamos así con un corte hacia la Amazonía, ¿ustedes han cuantificado cuántos medios hay en total entre radio, televisión, prensa escrita y ahora portales? Porque ya hay periódicos, o sea, puntos electrónicos de información, ¿no? Tenemos esos datos y para eso sirve el registro de medios. No es como en algún momento alguien decía, es para espiar, es para controlar. Yo creo que basta ya de esos miedos. Yo creo que es hora justamente de sublevarnos frente a ese abuso mediático también que imponía una sola visión. Y yo creo que allí reside justamente la utilidad y la riqueza de obtener esa información. Por ejemplo, en el caso de la Amazonía, tenemos considerado que el 62% de medios son radio, 18% son los servicios de audio y video por suscripción, medios impresos 6% y televisión 2%, de medios de impresos 12%, 6% de televisión y 2% de portales informativos. Eso, portales ¿Qué significa estos datos? Mire, aquí por ejemplo tenemos una realidad dramática. Muchos de los canales que se dicen ser nacionales, muchos de los medios de comunicación que se han dicho y se han autoproclamado como nacionales, les interesaba, perdón las palabras, un pepino de poner una antena repetidora en la Amazonía, porque allí no había plata. Allí no había audiencias, una audiencia tan dispersa, exactamente, una audiencia tan dispersa que era mucho más en esa línea justamente de rentabilidad económica, mucho más el esfuerzo económico que la rentabilidad social. No tenían, de hecho, una visión de rentabilidad social. Creo que los medios de comunicación se extrañaron muchísimo sobre sus objetivos fundamentales de ser medios con responsabilidad social. Y yo creo que con estos datos que se han recogido, pues a nosotros nos sirve muchísimo para formular política pública. Insisto nuevamente eso en la coordinación respetuosa, pero estrecha, por supuesto, con las instituciones que tienen que ver para buscar la manera de cómo desarrollar nuevos medios de comunicación en este sector de la patria. He visto, he leído también que ustedes como Cordicom se han preocupado, se están preocupando del tema de la profesionalización de los comunicadores, periodistas, ¿verdad? Pero, a ver, la ley lo incorpora y habla de la profesionalización, pero esto a nivel de región amazónica no hay que negarlo, puede provocar un efecto boomerang de dificultades de que se realice esa profesionalización. Hay universidades con extensiones que se pueden estudiar a distancia, pero el factor económico también pesa mucho en este sentido. Y lo otro es que
como ahí hay una obligatoriedad de pagar a los periodistas de acuerdo al grado de instrucción que tienen. Entonces, si es licenciado en periodismo, ya hay una base salarial de la cual partir. Probablemente, digo yo, a los medios amazónicos pequeños, esto le puede mandar a la quiebra. Y para eso está... ¿Y qué hace Cordicom? Exactamente, para eso está el Estado también. Es decir, aquí ha habido un esfuerzo institucional para por lo menos establecer con la información que estamos recogiendo una línea base, una línea, un punto de partida. De la información que nosotros hemos recogido en este registro de medios, por ejemplo, nos arroja resultados que son dramáticos. A nivel nacional, menos de la mitad de las personas que trabajan en medios de comunicación tiene título profesional. Menos de la mitad. En el caso de la Amazonía, por supuesto, puede ser mucho más dramático. Estamos todavía tabulando y procesando esa información, pero ya hemos tenido, digamos, una respuesta en ese sentido para nosotros positiva, en donde nos han expresado estas inquietudes, esta problemática, y estamos justamente tratando de incidir de manera positiva con las instituciones correspondientes para entender primero mejor esta realidad comunicacional. Sabemos que para muchos medios de comunicación, y no solamente en la Amazonía, para muchos otros que se dicen pequeños, para nosotros son medios de proximidad, medios de cercanía, pero para estos medios que se han autocalificado como pequeños, que prácticamente viven con la venta de con los recursos que le produce una tienda, y casi muchos de ellos de manera patriótica que están allí subvencionando la operación de esos medios al pagar la luz, al pagar más o menos a sus empleados, si es que hay empleados, si no, ellos mismos son los propietarios, son los periodistas, son los operadores de consolas, son los camarógrafos, son sus propios fotógrafos, en definitiva. Medios que no han tenido justamente ese desarrollo como debe ser, y que en esa circunstancia se han ido sacrificando muchas cosas, inclusive, y esto no lo digo de mala fe, sino de muy buena fe, porque es parte también de una realidad, sacrificando inclusive la propia ética a la hora de sobrevivir. Por es decir, supuesto. Gente que ha tenido que vender los programas, que ser agentes de ventas, por ejemplo, entre los propios alcaldes o con las autoridades allí, con las instituciones que están cercanas, y que han debido vender para sobrevivir, y que por supuesto en ese empeño jamás podrían tener una posición, digamos así, mucho más equilibrada, mucho más, digamos, objetiva respecto de lo que están haciendo esas instituciones. Bueno, es decir, Pantaleón, para hablar bien del municipio, bueno. o sea, es una realidad cruel esas realidades, que viven justamente. de casi una cuota fija mensual por parte de las instituciones públicas que invierten ahí, y que hay que hacerle como publireportajes, y eso ¿no? y eso es lo que hay que Hay cambiar. los hinchi, lo que decía de Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Ese personaje que en la Amazonía, y no creo solo en la Amazonía, tenemos personajes así que vociferan desde el micrófono, porque la radio, como bien tú lo manifiestas con los números, todavía es el medio en la Amazonía, y que deciden la vida y la muerte de la ciudad y de la autoridad, ¿no? Y eso es lo que se está cambiando. En la ley de comunicación se establece ya una obligatoriedad de los anunciantes, de las agencias de publicidad, de invertir al menos un 10% del total de esas inversiones publicitarias, un 10% en medios locales, y de las instituciones públicas, por supuesto, de reportar ante las instituciones del Consejo de Regulación, Superintendencia, cómo se están haciendo esas inversiones, cómo se están distribuyendo, para que ya no se queden solamente en aquellos medios de comunicación que se autoproclamaron nacionales y que solamente estaban en Quito y Guayaquil, para que veas cuán perverso justamente era nuestra realidad comunicacional, y cómo en esa, digamos, perversidad, por supuesto, se atropellaron los derechos, se invisibilizaron a estos sectores que siempre estuvieron excluidos, Y que siempre fueron discriminados. Y sin incorporar las visiones, por ejemplo, la Amazonía, que es un territorio tan diverso en lenguas, en nacionalidades, en naturaleza, nunca se le veía, o se le veía siempre como folclórica, ¿no? De los indios con las plumas,
pero ya una visión folclórica misma de la cosa, pensando que uno llega a una capital de una provincia amazónica y se encuentra con el señor con el taparrabo de tigrillo, además porque todos andan vestidos así con 4 plumas. Mediocre, Sí, sí. mediano de parte de esos medios de comunicación. Yo en mi pasado, como periodista, como reportero, veía justamente esta lacerante realidad cuando, por ejemplo, a la provincia de Sucumbíos solamente se la retrataba o estaba presente en los medios de comunicación para la crónica roja, para los hechos sociales violentos, para la guerrilla, para nada más. Y como también, por ejemplo, los medios de comunicación que circulaban en esa zona, y era tan gracioso, es decir, se iba uno supuestamente representando un canal nacional y ni siquiera tenía allí una antena, ni siquiera se podía ver ese canal. Y decía que que los medios de comunicación que estaban presentes allí eran medios peruanos, medios colombianos, y la gente ni siquiera sabía quién era su presidente. Por eso tan importante ahora que podamos, por lo menos las radios, tocar el himno nacional, porque eso, cuando uno está en selva profunda, sabe la diferencia que es poder tener una radio que toque el himno y dice, ah, esta es radio de Ecuador, porque si no era una radio colombiana o peruana. Pero vayamos al tema del empoderamiento ciudadano, Patricio. O sea, el Cordicom recibe las denuncias, ¿verdad?, de un ciudadano que se sienta como ofendido por los contenidos. ¿Cómo hacerlo, por ejemplo, desde la Amazonía? ¿Alguien escucha algo en la radio? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, el Consejo de Regulación no actúa de oficio, actúa sobre las demandas de los ciudadanos que pueden, efectivamente, cuando se sienten vulnerados en sus derechos, que una información no es precisa, que una información ha tocado o está mancillando su nombre, su reputación, que está lesionando su dignidad, que los contenidos que están en los medios de comunicación los están, perdón que use esta palabra, intoxicando o malnutriendo, no los están nutriendo, que la información no es como dice la Constitución que debe ser. O como dice la ley, ¿no? O como dice la ley, una información de calidad, una información contextualizada, que me permite entender bien de lo que se está hablando. Pueden acudir a la Superintendencia de Información y Comunicación, y por eso esta institución no es de nivel central, la nuestra es de nivel central, pero sin embargo por allí nosotros nos hemos buscado las formas para recorrer todo el territorio, y luego de eso me podré referir después. Entonces tienen que acudir a la superintendencia. Nosotros lo que hemos hecho es un reglamento para que la superintendencia pueda procesar de manera más rápida, de forma expedita, muy célere, inmediatamente todas aquellas denuncias, todas aquellas demandas, o sea, que se las puede hacer por teléfono, se le puede hacer por correo electrónico. A la superintendencia. A la Superintendencia de Información y Comunicación. Perfecto. Se lo puede hacer de manera verbal, se le puede hacer de manera escrita. Ingresando a la página web. Sí, por cualquier forma, porque allí lo que justamente hemos procurado es que no haya esas barreras o esas limitaciones, y que todas las personas empoderadas de ese derecho puedan efectivamente demandar ese cumplimiento. En el ámbito, por supuesto, de la reparación, allí está la superintendencia. Y hay casos, por ejemplo, que la ley nos da a nosotros, nos faculta hacer una resolución motivada cuando se trate, por ejemplo, de contenidos discriminatorios. Va entonces a la superintendencia, dice, este contenido, esta portada, estas expresiones que ha hecho un comunicador social, me están afectando mis derechos, yo me siento, me siento muy mal, me siento afectado. La superintendencia recoge esa denuncia, esa demanda, ve que se trata de contenidos discriminatorios, envía al Consejo de Regulación, el Consejo de Regulación hace un análisis técnico y envía una resolución motivada diciendo, sí, efectivamente, aquí hubo un contenido discriminatorio. La superintendencia, como debe ser, por supuesto, en estricto derecho, actúa, llama a las partes que presenten las pruebas de cargo, de descargo, y por supuesto tomará una decisión, como en el caso, por ejemplo, ya de un periódico de corte sensacionalista y las expresiones de un comunicador social que, a nuestro criterio, efectivamente vulneró los derechos de los pueblos afroecuatorianos y, por supuesto, de las personas con diversa orientación sexual, pues ha impuesto una sanción. ¿Y cuál es esa sanción? La disculpa pública. La disculpa, o sea, no es que no hable, es la disculpa, porque uno tiene que también aprender a hablar respetando a los demás.
porque eso es la condición básica de la educación, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Pero tú sabes, la Amazonía siempre sufre de ese como complejo de estar lejos y rezagado del centro y sufre también de ese centralismo. Entonces, si un ciudadano amazónico se siente ofendido, por ejemplo, Cordicom no tiene sedes regionales construidas. No, lo tiene la superintendencia, Ya. pero perdóname que te interrumpa en porque eso claro, es importante aclararlo. Exactamente, ¿no? Es extremadamente importante comunicar que para ello justamente el Consejo de Regulación ha establecido una plataforma de atención al ciudadana. Esta plataforma que nosotros estamos construyendo, lo que ya nos ha permitido en un primer momento registrar, recaudar, recoger la información de los medios, va a permitir también en alguna medida recoger esas denuncias y esas demandas para luego, después de un análisis, remitirlas a la autoridad correspondiente. En este caso podría ser la Superintendencia de Información y Comunicación. Puede ser. O puede ser que haya la necesidad de redireccionar a otras instituciones que tengan que ver con el tema en consulta. Por ejemplo, de cómo cómo puedo postularme para concursar para una frecuencia. Para una radio. Entonces allí nosotros le damos la información y le enviamos también esa información a la Autoridad de Telecomunicaciones. La Autoridad de Telecomunicaciones, que es la única autoridad que concede, revierta o autoriza frecuencias. Ahora, si una radio comunitaria, que es una categoría que la Ley Orgánica de Comunicación finalmente la acepta, la representa y le da la dignidad que siempre han tenido que tener, ¿no? Porque siempre se consideraban, y orgullosamente vengo del mundo de las radios comunitarias, y ahí no se hace periodismo de clase B, se hace el mismo periodismo que se hace en cualquier otro medio, porque el periodismo o es periodismo o no lo es, así de sencillo. Pero digo, si una radio comunitaria quiere capacitar a su personal, ¿puede acudir, por ejemplo, a Cordicom a ver que ayude o oriente hacia dónde? Hemos hecho talleres y ahí entra también la otra parte que quedó inconclusa de cómo hacemos que se empodere la ciudadanía de sus derechos. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con todos los programas de socialización que está llevando adelante a lo largo y ancho de todo el país el Consejo de Regulación, en coordinación también con otras instituciones. Estamos allí visitando, estamos estableciendo la itinerancia de los consejos en donde, por ejemplo, si un reglamento tiene que ser expedido, por ejemplo, el de medición de sintonía, podemos entonces hacerlo en territorio. De hecho, hemos estado en Chimborazo, hemos estado en Manabí, hemos estado en Tungurahua, hemos estado en Imbabura. Próximamente vamos a estar en la región amazónica y será realmente muy grato poder conversar directamente con los comunicadores sociales, tanto de públicos comunitarios como de los privados también, con con la ciudadanía en general, con los colectivos sociales, ojalá, para hacerles conocer cómo funciona nuestra institución, cómo es que la gente puede usar la ley de comunicación para defender sus derechos. Entonces yo creo que esa es una línea importante también de acción. Y en esa línea también está la capacitación para quienes, por ejemplo, como colectivos sociales, organizaciones comunitarias, quieran postularse para los concursos públicos de frecuencias. Por supuesto que nosotros los estamos apoyando en lo que refiere y lo que es competencia exclusiva del Consejo, los proyectos comunicacionales. Perfecto. Estamos en Palabra Amazónica con Patricio Barriga, quien es el presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, esta institución que se ha creado a raíz de la publicación de la Ley Orgánica de Comunicación, publicada el 25 de junio del año 2013. Una ley de comunicación que pone puntos fijos y principios muy importantes, como que los medios tienen que incorporar dentro de su programación, todos los medios públicos de carácter oficial, privados y comunitario, la diversidad cultural que hay en Ecuador, los idiomas que se hablan aquí. Entonces, ya porque me dicen que ya estamos en la recta final, voló el tiempo, Patricio, ¿cómo hacer para que las radios incorporen estas visiones? Porque
vemos que en la misma Amazonía, que es un lugar tan diverso, hay muchas radios que tienen al máximo una hora en quichua a las 4 de la mañana, o en shuar, o el idioma que se habla en el lugar, pero de ahí no hay más nada. De ahí son copias de las radios, digamos, centralistas de las ciudades como Quito y Guayaquil. Ese es un tema fundamental. Yo creo que ahora mismo que estamos hablando de cambio de la matriz productiva, también hay que hacer un cambio de la matriz cultural en función del respeto, ¿no?, a los derechos, al respeto a la diversidad. Y ahí en esa línea justamente al menos de una propuesta que va a tono de un proyecto político, un proyecto político que también es parte de ese proyecto político, la Ley Orgánica de Comunicación, para propender a un nuevo orden en la comunicación, va justamente en la línea del respeto, en la línea de la administración de los derechos. Y creo que este es un aspecto esencial también que está recogido en la propia Ley Orgánica de Comunicación, la obligación de que los medios de comunicación tienen para poner allí, dentro de su programación, al menos un 5% de contenidos interculturales. ¿Qué ha hecho este Consejo? Este Consejo ha establecido un reglamento en donde quienes quieran participar por una frecuencia debe establecer un compromiso sólido con la sociedad, con la comunidad. Es decir, el medio de comunicación haciendo un compromiso con la gente de que, y eso está bien valorado, porque nosotros hacemos además del informe vinculante, bien valorado, decía, que se entregará mayor puntaje a aquellos medios de comunicación que vayan mucho más allá de ese 5% de contenidos interculturales, ¿verdad? Que vayan mucho más allá de lo que ya dice la ley de un 60% de producción nacional. Yo creo que allí tenemos las herramientas necesarias dentro de este marco normativo para estimular que haya muchos más programas que retraten mejor, porque ahora podrían decir que contenidos interculturales podría ser mi recinto. Lo dudo mucho, ¿verdad? Lo dudo mucho, porque ahí lo que ha habido es un maltrato narrativo de la dignidad de esos pueblos, en este caso de los pueblos montubios. Sí, una burla grotesca, además de haciendo como personajes grotescos de lo que puede ser un pueblo tan fuerte como es el pueblo montubio. Y no se trata de sacar del aire aquellos contenidos, sino de que haya un mejor tratamiento. Así es. Un mejor tratamiento. Y allí en eso estamos también enfocados como institución. Muchísimas gracias a Patricio Barriga, pues presidente de Cordicom, pues con quien hemos conversado en esta nueva emisión de Palabra Amazónica. Ha dicho cosas muy importantes. El 10% de la publicidad de las agencias tiene que invertirse a nivel de las periferias, si aplicamos los términos sociológicos, o el Ecuador profundo, no lejos de los centros tradicionales, y eso puede ser un recurso para que los medios pequeños o medianos cercanos de las capitales provinciales y de las otras ciudades amazónicas puedan tener los recursos necesarios para financiarse y para pagar lo justo a los periodistas, comunicadores, y que ellos puedan formarse por orgullo propio, por generar información que desde la Amazonía se la pueda difundir también a nivel nacional, porque el tema no es que de los amazónicos para los amazónicos, es desde la Amazonía para el Ecuador y el mundo entero. Muchísimas gracias. Gracias, y Giovanna. Conmigo pues será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias.